Bueno, buenas tardes para todos. Espero que se encuentren bien. Sean cordialmente bienvenidos a este primer encuentro del Seminario en Habilidades Empresariales para Profesionales en esta nueva normalidad. Quien les habla en este momento es el ingeniero Luis Lobo y yo les voy a estar acompañando o dándole un recorrido en estas dos primeras unidades del curso. ¿Ok? Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben que pueden contactarme, se comunican conmigo. En estos momentos voy a empezar a compartir pantalla para que visualicen el aula virtual. Ya a partir de hoy tienen acceso, al aula virtual. Es distinta a la que han trabajado en la parte normal de pregrado. Es un aula de posgrado del IESI propiamente y bueno, les deseo el mayor de los éxitos, ¿ok? Vamos a tomar este seminario como un proceso de aprendizaje generalizado hacia nuestra etapa personal y nuestra experiencia personal, pero también a ese campo laboral que vayamos a desempeñar, ya sea como abogados, ya sea como educadores, como contadores, administradores, porque realmente de allí parte esa noción de que es para cualquier profesional, porque es que cualquier profesional quiere siempre generar ingresos y tiene que aprender a manejar esos ingresos tanto en un aspecto organizacional como en una vida cotidiana, como en una vida de manejo personal. ¿Para qué? Para no llegar nosotros a tener en un tiempo determinado más deudas que ingresos. Como abogados tenemos que saber manejar esos procesos de que si yo quiero establecer, por ejemplo, una organización, la quiero constituir, yo tengo que aprender a gerenciar esa etapa de asesor jurídico de una o varias empresas, pero también tengo que ser capaz de administrar y saber colocar un precio al trabajo que voy a manejar y cómo eso realmente me generará mi rentabilidad en el tiempo y qué hago yo después con esos ingresos. ¿Será que toda la vida voy a pasar siendo asesor jurídico? ¿Será que no es necesario generar ingresos en una etapa productiva de nuestra vida para posteriormente establecer inversiones o generar creación de empresas? ¿Sí? Entonces es allí en donde ustedes van a dar ese inicio en el mundo de este seminario, ¿ok? Por eso les repito, como siempre estoy abierto a cualquier duda, si tienen alguna pregunta en el desarrollo de la clase, levantan la mano, allí en el Zoom hay unas reacciones, ustedes levantan la mano y con mucho gusto empezamos a conversar. Porque sin embargo, la idea es que sea bastante interactivo, no que solamente yo hable como un monólogo y ustedes estén allí escuchando, otros a lo mejor no están escuchando con el audio apagado, pero sí que sea entonces esa parte de aprovechamiento tanto para mejora personal de ustedes como en la mía, porque en este proceso aprendemos todos, ¿sí? Yo aprendo de sus experiencias y ustedes van a aprender de algunos conocimientos. Entonces vamos a empezar a compartir la pantalla, ¿verdad? Y así es que ustedes van a conseguir el entorno del seminario, ¿ok? Como habilidades empresariales para profesionales en la nueva normalidad. Consta de 4 unidades, ¿sí? La primera unidad, pues estaremos conversando sobre la etapa del conocimiento general de la empresa, de una organización, hasta llegar a la planificación estratégica. Cómo nosotros debemos ser capaces de planificar estratégicamente cualquier acción que vamos a desarrollar. ¿Ok? Aquí estaremos hablando de qué es una misión, qué es una visión. Por eso les digo, todos estos conceptos podemos abstraerlos a nuestra propia vida personal, es decir, qué misión tengo yo como persona, como futuro abogado, como futuro contador, cómo me veo también en el futuro, entonces ya es qué visión tengo en el tiempo, ¿verdad? Y qué objetivos me puedo plantear al mediano, al corto, al mediano y al largo plazo. Ok, entonces ahí estaremos conversando sobre esa etapa de la planificación estratégica. En el módulo número 2 ya hablaremos un poco sobre la inteligencia financiera que debemos tener cada uno de nosotros como profesionales, ¿ok? O como futuros profesionales de nuestro país. Entonces es allí a cómo saber manejar esa relación, sobre todo actualmente en nuestro país, de cambio. Y fíjense que en días vamos a sufrir una nueva reconversión monetaria, entra en vigencia un nuevo
cono, pero también una nueva denominación a la moneda, y entonces es importante saber en qué tipo de moneda debo yo cancelar para generar una cierta transacción. O en el caso de los profesionales, ¿en qué monto voy a cobrar esos honorarios? ¿Será que vale la pena recibirlo en X divisa o en otra divisa? ¿O cómo realmente se debe hacer esa transacción de cambio entre una moneda y la otra para que nos salga mucho más económico? Y coloco un ejemplo muy sencillo para dar esa introducción. Supongamos que ustedes van a un simple abasto, ¿sí? Y quiero adquirir un producto cualquiera. El producto está valorado, por ejemplo, en $10. ¿Ok? Pero resulta que ustedes empiezan a preguntarse, bueno, ¿en qué medio de pago saldrá más económico? Es allí en donde yo tengo que comparar, sobre todo en nuestro país, que hay esa condición atípica, ¿verdad? De varios tipos de cambio. Entonces, yo pregunto, bueno, veamos si salen, ¿a qué tasa estaría recibiendo ese supermercado en los bolívares, por ejemplo? Si lo recibe la tasa del Banco Central de Venezuela y ellos tienen allí en pantalla un monto en bolívares mucho más inferior que a lo que tiene la tasa del Banco Central, me conviene pagar en bolívares porque a fin de cuentas va a salir en menos de esos $10. ¿Ok? Ahora bien, si al hacer la conversión ellos valoran por encima, mucho más por encima del Banco Central de Venezuela la tasa de cambio, pues entonces vale la pena pagar a lo mejor en dólares. O en nuestro caso particular, si es en pesos colombianos, entonces lo mismo, ¿a qué tasa? Y es por eso que lo importante es conocer siempre con base a qué divisa está anclado ese precio. Porque si la divisa está anclada a $1, ¿ok? O los precios están anclados a $1, entonces es importante siempre que paguemos en esa moneda, porque nos garantizan que no debería haber una fluctuación o cambio en el valor de ese precio, ¿ok? Mientras que fíjense lo que pasó ahorita. Las personas que estaban acostumbradas a cancelar en pesos colombianos, entonces hubo una devaluación también con respecto al peso y ahora lo que costaba que te recibían a 3.500 pesos por dólar, ¿verdad? Ya lo están recibiendo a 3.600 o 3.700. Entonces, si tú ibas a pagar algo en $10, te salía en 35.000 pesos. Ahora no, ahora tienes que poner 2.000 pesos de más porque te lo van a recibir a 37.000 pesos, ¿ves? Entonces el que no perdió valor fue el dólar. Es allí en donde valía la pena cancelar en dólares porque el precio estaba anclado al dólar y no al peso colombiano, por ejemplo. O muy poco vamos a conseguir, por supuesto, que esté anclado al bolívar, ¿ok? Bien, entonces es esa parte, ¿ok? En la unidad 2 vamos a hablar de eso, de qué es la inteligencia financiera, cómo se maneja, una parte de en qué podemos invertir, cómo sabemos realmente si un negocio puede llegar a ser rentable, cuáles son las etapas, bueno, esas fases esenciales de la parte financiera, de las finanzas personales y también corporativas, ¿ok? Y ya luego, en la unidad 3 y 4, pues estarán conversando con el doctor Giorgi, ¿sí? Que terminará de dar este curso en lo que es la parte de la motivación y el liderazgo organizacional, profesional y personal. Bien, entonces, bueno, de los que están conectados, creo que sí los conozco, ¿verdad? Son estudiantes de nosotros. Tenemos algunas personas inscritas, como 4 participantes que son externos a la institución, pero creo que no se conectaron hoy. Entonces, bueno, vamos a hablar también de ese proceso de evaluación, ¿sí? Para la primera unidad, ¿qué actividades vamos a manejar? 2 actividades sencillas, ¿sí? Lo primero es un foro en el que vamos a estar pues compartiendo o debatiendo esas ideas sobre la planificación estratégica. Realmente el cierre de las actividades pues no quiero, como quien dice, preocuparlos porque sé que los que están estudiando, los que están solamente trabajando, pues siempre hay ocupaciones. Entonces, vamos a precisamente nosotros como profesionales a plantearnos un plan de trabajo. Si ustedes pueden presentarme este foro hoy mismo, que ya tienen acceso, o lo pudiesen presentar el cierre de la materia, que es el 15 de noviembre. Asisten con el doctor Giorgi, pueden participar. Yo no tengo problema, ¿ok? Es decir, no les voy a colocar un límite tan cerrado para la entrega de las actividades. Ustedes tienen esa libertad para poderla entregar durante el desarrollo de todo el curso. Por supuesto que hay un cierre formal, que es cuando tenemos que entregar las notas y todo el proceso de certificación, pero durante todo ese desarrollo pueden hacerme entrega de las actividades, ¿okay? ¿Quiénes van a aprovechar más el tiempo? Eso va a depender de cada uno de nosotros, de cómo nos planifiquemos. Porque aquellas personas que, por ejemplo, entreguen con tiempo, a lo mejor me dan
más tiempo también a mí de poderles revisar, hacer un proceso de retroinformación, verificar en tal caso. Aquella persona que entregue a último momento, pues sabemos que el tiempo se acorta y a lo mejor no va a existir tanto feedback en esa entrega de las actividades, ¿ok? Pero entonces desde aquí, desde el inicio del desarrollo de esta planificación, comienza ya la responsabilidad de cada uno de ustedes y ver cómo somos capaces de planificarnos para cumplir con ciertas actividades o ciertas normativas que tengamos que cumplir allí. Bien, entonces bueno, en este foro ustedes solamente van a responder 5 interrogantes. La primera interrogante dice, ¿qué es la planificación estratégica desde su posición? ¿Con base a qué? Bueno, allí, mire, ya tienen videoclases, sí, ahí hay unas videoclases anteriores, hay un material de apoyo, hay casos, hay otra videoclase, sí. Con base a toda esa información y, por supuesto, información externa que ustedes quieran consultar, ¿qué es la planificación estratégica? ¿Ok? Esa es la primera pregunta que vamos a debatir en el foro. La segunda es, ¿consideras que la planificación estratégica es necesaria en todas las organizaciones? Y después, ¿por qué? ¿Sí? Porque allí simplemente responderán sí o no y por qué. ¿Ok? Y cuando hablamos de todas las organizaciones, des en cuenta que empezamos y vamos a tocar diversidad de si es la administración pública o si es la administración privada. Y es por eso que la planificación estratégica se van a dar cuenta que abarca todos los roles, hasta esas áreas que ustedes pueden decir, no, pero aquí no hay relación. Sí hay relación de la planificación estratégica con esa área, por ejemplo. ¿Ok? Luego vamos a responder a qué niveles de la organización se debería aplicar la planificación, porque es que ahí sí es donde empieza la diferenciación. La planeación estratégica es necesaria en todas las organizaciones y por supuesto que se debe aplicar en todas, ¿ok? Ahora, lo que no se aplica es en todos los niveles de la estructura organizacional de una empresa y eso lo llevamos también, repito, a nuestra casa. Es lógico que la toma de decisiones no la debería tener en una casa los niños o los hijos. La tienen los padres. ¿Es o no es? Entonces, allí ya empieza un nivel de jerarquización. Por lo tanto, del mismo modo, lo vamos a trasladar hacia una empresa. ¿Quiénes realmente asumen el rol de planificación estratégica en una empresa? Pero de que se debe aplicar en todas, se debe aplicar. ¿Ok? Luego vamos a hablar sobre cuál es la relación entre la misión, la visión y una planificación estratégica, porque nos vamos a dar cuenta que partiendo desde qué soy y siempre hablando con realidad, siendo realistas, porque si nosotros hablamos con realidad y conseguimos que hay muchísimos problemas, que tenemos muchísimas dificultades, a veces pensamos que eso realmente es negativo y resulta que no es negativo porque precisamente para eso estoy haciendo un diagnóstico, las estoy identificando para mejorar. Ahora, si nosotros no hacemos ni siquiera ese diagnóstico y sabemos que hay muchísimos problemas, eso sí está mal. ¿Ok? Pero que hayan problemas, eso no es negativo. Eso significa que hay crecimiento y que tenemos que mejorar. ¿Ok? Entonces ahí vamos a ver eso. ¿Qué relación hay entre misión, visión, planificación estratégica? Tanto relación cronológica, es decir, quién va primero, quién va después, como relación entre su formulación y entre su aplicación. Y por último, vamos a ver qué es el programa o paquete MICMAC. Ustedes van a investigar un poco sobre ese paquete. Ese es un paquete desarrollado, ¿sí?, en España para facilitar el proceso de planificación estratégica en una empresa. Es decir, ese paquete nos permite a nosotros introducir ciertas variables, ciertas problemáticas, hacer una valoración de esos problemas y de las posibles estrategias y entonces él me dice ya un mapeo estratégico. Él me va a arrojar allí unas estrategias factibles de acuerdo a lo que yo le estoy suministrando a ese paquete. ¿Ok? Entonces eso es lo que quiero que conozcan, que realmente este mundo también de la planificación, como les digo, lo podemos o ya está sistematizado. Ustedes simplemente ingresan al paquete, colocan los datos y él nos dice qué es lo que deberíamos hacer. Por supuesto que existe un sesgo, por supuesto que hay un error porque se maneja por seres humanos y tiende a ser un poco subjetivo, pero lo que sí bien es cierto es que nos va a ayudar a aquellas personas que a veces no estamos claras en qué debemos hacer y cuándo lo debemos hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la primera actividad, realmente bastante sencillo, repito. Ok, participamos, damos respuesta a esas interrogantes, otros compañeros van a responder, yo les voy a estar replicando lo que ustedes dicen, ok, tanto para dar acotaciones de mejora como para fortalecer lo que ustedes estén indicando allí, ok. La siguiente actividad es un caso práctico.
Porque ¿qué vamos a hacer? Yo necesito que en estas dos unidades que vamos a trabajar o que van a trabajar conmigo, tomemos una empresa, tomemos un caso, tomemos una situación. Repito, pueden ser ustedes mismos como, véanse como empresa, pueden ser una empresa, un emprendimiento que ustedes tengan, cualquier institución en la que trabajen y la vamos a empezar a planificar. Es decir, vamos a trabajar con esa empresa haciendo una planificación estratégica. ¿Ok? O vamos a trabajar con nosotros generando una planificación estratégica desde nuestra posición. Entonces, este caso práctico es eso. Ustedes me van a entregar una planificación de auditoría externa, que la vamos a aprender en el desarrollo del seminario, para identificar en ese caso qué oportunidades y qué amenazas existen. ¿Ok? Bien. En la unidad número 2, entonces, con la parte de inteligencia financiera, vamos a elaborar igualmente un foro, ¿ok?, de participación sobre experiencias que hemos vivido en esta etapa financiera y cómo, ¿verdad?, desde lo empírico nosotros manejamos ciertos conceptos, ciertas técnicas, estrategias financieras que nos permiten a veces sobrevivir como estrategia, nos permiten a veces tener alta liquidez como estrategia y a veces nos permite simplemente ir llevando el día a día sin saber hacia dónde voy. Y eso también es aceptable. Lo importante, repito, que es que nosotros sepamos en qué estado actual estamos, ¿verdad?, nuestra situación actual y cómo podemos entonces aplicar siempre estrategias de mejora para cambiar esa situación. Entonces allí vamos a hablar de ese foro y vamos a hacer unos casos prácticos. ¿Ok? En esos casos prácticos, pues ustedes simplemente lo mismo, vamos a tomar experiencias, empresas, productos que quisiéramos tener, roles que podemos abordar y vamos a ver qué análisis financiero podemos hacerle a esos entornos. ¿Ok? Y lo podemos debatir también en uno de los encuentros para ver qué posición tiene una persona, un participante con otro y concluimos. Y esas van a ser entonces el proceso de evaluación de las dos primeras unidades. Bien, algo bastante sencillo. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. No. Nada. Bueno, ¿vamos bien o más o menos? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar, ¿ok? Cuando nosotros queremos hacer una planificación estratégica, ¿sí?, debemos generar dos auditorías, ¿sí? Una auditoría externa y una auditoría interna. ¿A qué se refiere una auditoría externa? Pues que nosotros vamos a valorar lo que está externo a esa empresa o lo que está externo a nosotros para generar o obtener de allí todo lo que es oportunidades y amenazas. Por eso se llama externo también, porque de allí comienza esa planificación estratégica. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros para ver de qué me aprovecho del entorno, de lo bueno, pero también qué de lo malo me puedo valer para generar una estrategia de mejora? Y que posteriormente entonces yo pueda hacer una auditoría interna donde ya revise, ¿verdad?, propiamente a mi empresa o me revise propiamente yo y diga, perfecto, estas son entonces ya mis fortalezas y estas son mis debilidades. Y hacer posteriormente un cruce de todas esas cuatro variables entre una auditoría interna y externa y generar lo que conocemos como realmente estrategias, aplicando técnicas diversas. Por ejemplo, una de ellas que vamos a reforzar o a conocer aquí también, como es la matriz DOFA o la FODA, y cómo de allí yo saco entonces una verdadera estrategia que pueda servir en el tiempo. ¿Ven? Entonces, el primer paso de la planeación estratégica es el conocimiento general de la empresa, el conocimiento general de la organización. Y por eso definimos, ¿verdad?, el proceso de planeación estratégica como la elaboración, desarrollo e implementación de planes. Porque es que la planificación estratégica no es un solo recuadro, no es un solo formato. Y es que a veces ni siquiera amerita de un formato, sino puede venir dado por actitud, la actitud con la que nosotros tomemos la decisión de empezar a cambiar, con la actitud que nosotros tomemos de empezar a aplicar lo que realmente nos dicen estas auditorías que vamos a aprender aquí, ¿ok? Pero ¿cómo nos vamos a fundamentar? Por supuesto que nos vamos a fundamentar en esas oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas.
Y que todas las empresas o que todas las personas específicamente, y por eso hay diversidad, cuentan con esos 4 elementos. No hay empresa que no tenga oportunidades ni amenazas. No hay empresa que no tenga fortaleza ni debilidades. Todas la tienen. Ahora, lo importante es que, repito, cómo nosotros asumimos, reorganizamos, manejamos esas 4 variables para direccionar a un mejor rumbo esa condición de la empresa o de nosotros como personas, ¿ok? Finalmente, el objetivo de la planificación estratégica, ¿qué es? Generar crecimiento económico. Es lo primero, porque a pesar de que todos estamos a veces trabajando y ocupados, destinamos el tiempo para diversidad de actividades, pero una finalidad básica es la economía, porque estamos acostumbrados a que si estamos o tenemos un bienestar económico y financiero, podemos empezar a cubrir esas necesidades básicas o necesidades elevadas de cada uno de nosotros. ¿Ok? Básicamente es eso lo que tenemos, lo que buscamos siempre. Entonces hay que crecer económicamente, pero hay que saber crecer económicamente, porque hay personas que consideran o a veces tienden a pensar que porque estamos ganando, vamos bien. ¿Ok? Pero recuerden que esa ganancia puede ser simplemente a corto plazo. Y que si nosotros lo que ganamos, y así mismo como ganamos, lo estamos gastando, entonces básicamente no estamos generando valor en nosotros o en nuestra empresa. Y que el perdurar del tiempo a lo mejor no tengamos nada. Porque es que allí es donde nosotros tenemos que aprovechar específicamente nuestras habilidades en etapas de explotación, en etapas en donde tenemos esas capacidades para explotarnos a nosotros mismos, como muchos pueden estar en 2, 3, 5 trabajos o en un solo trabajo que hace por 5, pero ¿qué hago yo después con esto? Buscar efectivamente crecimiento económico que me permita a mí permanecer en el tiempo y que me genere a mí esa tranquilidad. Por eso, como observan en pantalla, después del crecimiento económico, yo busco un crecimiento humano. Porque básicamente si lo veo como persona, si yo crezco en mi familia, por supuesto que también ellos van a crecer y también que le estoy brindando seguridad a mis hijos o a todos los que estén allí en ese entorno. Y si lo veo como una empresa, entonces por supuesto que si nosotros crecemos económicamente, todo el personal que trabaja en esa empresa también debe crecer. Bien. ¿De la mano de qué? Actualmente estamos de la mano de herramientas tecnológicas, algunos recursos que no se consideraban en empresas anteriores y fíjense que con esta nueva normalidad ya hasta la modalidad del teletrabajo se vuelve común. Y fíjense, si no nosotros aquí, que comúnmente era en clases presenciales y ahora estamos aquí a través de una pantalla impartiendo conocimientos o experiencias. ¿Ven? Entonces, cómo la tecnología se ha involucrado en todas las áreas, pero era allí los que estaban preparados para estas visiones emergentes o situaciones emergentes que ya contaban con ciertos equipos tecnológicos a los cuales tuvieron vanguardia y algunos hasta se posicionaron mejor en ciertas industrias, en ciertos sectores, porque contaban con estas herramientas tecnológicas. ¿Ven? Entonces, por eso es que no todo tiene que ir englobado a una sola finalidad. Específicamente, no todo puede ser lo financiero y económico, sino cómo yo eso lo invierto en mejora, que me va a traer mucha más mejora para estabilidad y tranquilidad económica y financiera en ese tiempo. ¿Ven? Entonces, en la planeación estratégica contamos con una serie de pasos, como ven aquí. Nosotros vamos a aplicar 9 pasos, es lo que se sugiere, es la metodología establecida. El primer paso, conocer la organización, ya lo vamos a ver, misión, visión, objetivo, la cultura que podamos tener dentro de esa organización, ¿ok? Que es importante, y el clima organizacional, yo lo conozco, ¿ok? Debemos entender allí. Luego se hace un diagnóstico externo, es lo mismo que la auditoría externa, ¿ok? A eso se conoce como un diagnóstico externo. Luego hacemos un diagnóstico ahora interno, ¿ok? Entonces es lo mismo que la auditoría interna. Después, ¿qué hago yo con esos dos análisis? Ya conozco la empresa, pero realmente conocerla, porque es que ustedes se van a dar cuenta que cuando hablamos de misión, visión, objetivos, ustedes llegan a una empresa y a veces lo tienen ahí en la cartelera, a veces ni lo tienen, pero eso está allí como si fuera un requisito tal cual como el RIF o como el cumplimiento del INSS, el Seguro Social, porque usted le pregunta a un trabajador cuál es la misión de la empresa y no conoce. Usted le pregunta a un trabajador y cuál es la visión de la empresa y menos conoce. ¿Sí? Entonces, si realmente el conocimiento de la organización no es en cada uno de los trabajadores que está allí, desde la persona que está en el nivel más bajo de la estructura organizacional hasta el dueño, entonces no estamos haciendo nada. Y es allí donde hay que empezar a hacer el primer trabajo.
que toda la empresa conozca la organización, porque es importante saber qué hacemos, es decir, el hoy, el presente, cuál es la misión. Pero también es importante conocer qué quiero yo en el futuro. Entonces ya voy a la visión, ¿qué queremos? Si mis trabajadores saben lo que nosotros hacemos y están conscientes hacia dónde quiero llegar, pues ellos van a dirigir, van a trabajar en función de eso. ¿Ok? Entonces a eso va ese conocimiento de la organización. Repito, muchas empresas ven esto como un requisito, como misión, visión, otras ni lo tienen, otras ni saben que existe. Entonces tenemos que ayudar a formularlo y se van a dar cuenta que no es complicado, ¿sí? Sino es formularlo siendo realistas en el tiempo y en el espacio. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros después que conocemos la organización, que ya tengo un análisis externo e interno? Hago un análisis general de la situación actual. Entonces, ya allí es donde nosotros decimos, bueno, mire, esto es lo que hay, ¿ok? Es decir, lo interno, y esto es lo que existe en el entorno. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, allí empezamos a generar objetivos estratégicos. Yo digo, bueno, empecemos a hacer una mesa redonda, empecemos a hacer una conferencia, charlas, reuniones en la que un equipo multidisciplinario que conozca de varias áreas me pueda empezar a asesorar qué objetivos puedo cumplir yo con lo que existe. ¿Bien? Y es allí entonces donde yo a veces voy a necesitar un asesor jurídico, porque es el abogado el que me puede decir, no, pero por ahí no nos podemos ir, o por aquí sí, o esto no está permitido. ¿Ok? Entonces lo necesito a él. Necesitaría una asesoría específicamente también financiera o contable que me diga a mí desde esa manera, no, fíjese, pero es que esto puede ser muy factible legalmente, pero no contamos con los recursos, entonces no podemos irnos por allí. Entonces, esas visiones que tenga cada uno de los equipos, repito, multidisciplinarios, porque necesito conocer de varias ópticas que piensa, que conoce, ¿ok? Me permitan establecer objetivos realistas y que ahí sí yo los pueda llamar estratégicos. Para luego formular estrategias, ¿verdad? Definir tácticas, fíjense que aquí aparece esa palabra de táctica, que son pequeños movimientos que nosotros debemos hacer para alcanzar la estrategia. No es lo mismo, ¿ok? Yo puedo generar una táctica generalmente al corto o mediano plazo. Las estrategias se sugieren hacerlas a largo plazo, o por muy poco al mediano plazo. Ahora, una táctica sí yo la puedo hacer, porque es eso, como cuando estamos jugando, cambiar. Y, y todos nosotros conocemos esa palabra en un partido de fútbol, por ejemplo. Entonces, ¿qué táctica va a aplicar? Y de allí surge, entonces, a veces la palabra estrategia, pero realmente en esos juegos se maneja las tácticas. ¿Qué táctica estoy aplicando? Bueno, coloquemos este para allá, este para acá, cambiemos al otro. Son jugadas, movimientos que se hacen específicamente para alcanzar un objetivo. ¿Qué debe ser ese objetivo? Un objetivo estratégico. ¿Ok? Me debo plantear un cronograma de actividades, porque de lo contrario no lo vamos a cumplir. Y por eso muchas personas a veces tienen una agenda, tienen en su mismo teléfono notificaciones que nos dicen a nosotros, miren, tengo que hacer esto, hasta para tomarnos una pastilla nos avisa. Mire, tengo que tomarme la pastilla. Bueno, yo tengo que tener un cronograma de actividades. Cada cuánto tengo que cumplirlo, quién lo va a cumplir, a qué hora se va a llevar a cabo. Eso es un cronograma de actividades. Y por último, entonces, el control y la evaluación, que es netamente indicadores. Es decir, ¿qué me va a permitir a mí corroborar que todo lo que el esfuerzo que yo hice desde el paso número 1 realmente valió la pena? Esos son los indicadores. Indicadores que podemos crear nosotros como quien dice, por ejemplo, hoy no tenía, ¿sí? O hoy tenía X cantidad de clientes. Dentro de ese tiempo, ¿cuántos clientes tengo? Y comparo. ¿Tengo más o menos clientes? Eso es un indicador. Otro indicador pudiese ser, por ejemplo, mire, los trabajadores siempre llegaban tarde al buffet, siempre llegaban tarde, porque tenían que entrar a las 8 y mire, aquí está que más de uno llega a las 8:30, tengo una cantidad. Ahora, después de hacer todo este trabajo y aplicar la estrategia, ¿qué ocurre con los trabajadores? Empezaron a llegar más temprano. ¿Ven? Entonces, a eso se refiere con esta parte del control y evaluación de indicadores, ¿ok? Vamos entonces a hablar de la misión y la visión, ¿sí? Empecemos por la parte de la misión. Aquí hay un concepto y obviamente esto ya está teorizado, está demostrado, ¿sí? Están los autores que nos dicen qué es una misión. Realmente la misión es esto, es el propósito o razón de existir. Y nosotros tenemos que estar claros es qué estamos haciendo, por qué existe esa organización, qué necesidad va a cubrir.
Y eso lo vemos, repito, desde nuestra parte personal, como a veces emprendedores. Si yo soy un contador, ¿verdad? Que voy a ir a libre ejercicio, soy un abogado que voy a ir a libre ejercicio, yo tengo que estar claro de en qué soy bueno yo. Y es por eso que la mayoría de profesionales como abogados dicen, no, yo me voy por el área penal y por allí quedan. Ah, no, yo me voy por el área administrativa y por allí quedan. Yo me voy por el laboral. Entonces, yo tengo que definir realmente el propósito o razón de lo que soy bueno. Y en eso tengo que establecer entonces una misión, porque ya yo sabiendo que soy bueno, entonces empiezo a esclarecer con ciertas, vamos a decir, características específicas que debe tener la redacción de una misión, pero esto ya va más específicamente a la parte organizacional, ¿ok? Porque fíjense que me dice, desde una misión declarada, quién es la empresa, qué hace esa empresa y cuál es el conjunto de clientes que atiende la empresa, qué productos y servicios son los más importantes que se ofrecen, ¿ok? Y a su vez, entonces es tener claro en qué mercado compite. Porque a veces, repito, ustedes piensan, puedo tener, no, yo tengo un buffet o yo asesoro contablemente, pero entonces cuando le dicen, entonces usted hace un análisis de ratios y el contador dice, no, entonces realmente estoy perdiendo clientes, estoy ofreciéndole algo al cliente que no conozco. O así como lo mismo, como aquel abogado que dice, sí, yo resuelvo cualquier caso. Y básicamente llega un cliente y le plantea un caso y no, vamos a buscar otra asesoría, no lo maneja. Entonces allí realmente estamos perdiendo prestigio personal cada uno de nosotros, porque tenemos que ser realistas. Yo tengo que saber en qué puedo competir, yo tengo que saber en qué soy bueno. Y si realmente quiero abarcar un mercado mucho más amplio, pues tengo que buscar a lo mejor alianzas. Entonces es allí donde ustedes pueden ver, por eso, muchos buffets en donde yo tengo 5 abogados, un contador, porque ofrezco varias carteras de servicios y cada uno está especializado en un área. ¿Ven? Tengo que tener clara la tecnología que estoy utilizando y hasta dónde puedo llegar con esas operaciones tecnológicas. Hoy en día es muy importante manejar esas operaciones tecnológicas con los medios electrónicos de pago. Ofrecerle al cliente variedad en la tecnología con que va a pagar. Entonces no solamente limitarme, no, solo recibo efectivo, solo recibo transferencias, solo recibo o no recibo puntos. Entonces, ¿cómo? Fíjense que, sin embargo, la mayoría de empresas y de establecimientos o de personas ya manejan esta apertura económica tecnológica, porque ya dicen ahora recibo Cele, recibo Airteam, recibo efectivo, pero también tengo bancos extranjeros, o sea, una gama, una variedad de métodos de pago como para que la persona no se frene tampoco por ese aspecto, ¿ok? Y es importante tener cómo es la actitud de la empresa con respecto a esas metas económicas. Eso formalmente se llama así, preocupación por la supervivencia, por el crecimiento y por la creatividad que debe tener esa empresa. ¿Ok? Entonces, en eso es que consiste la misión. Nosotros debemos estar claros en clientes, tecnología, mercado en que competimos, qué hacemos, hacia dónde estamos dirigiéndonos en estos momentos, entonces, quiénes son mis clientes, ¿ok? Eso es realmente la misión. Pero ya la visión, que es lo siguiente, primero, para redactarla tiene que ser breve. Eso cuando es breve, es decir, que más de 3 líneas ya no nos sirve para una visión, porque al ser breve es porque debo ser muy puntual. Yo no puedo pretender llegar a aspectos que no son reales. Entonces hay empresas que dicen, no, mire, yo en estos momentos tengo es una empresa solo en San Cristóbal, pero mi visión es llegar a, por ejemplo, todos los países de América o internacionalizarnos. Pero entonces ahí es donde yo tengo que estar claro. Fíjense, si solamente estoy abarcando un mercado tan pequeño, ¿será que en el corto, mediano o a veces hasta un largo plazo, que puede ser 2, 3 años, llegaré a internacionalizarme? Entonces, a veces es mejor redactar esa visión muy breve y, repito, ser realista. Digamos, mire, no, vamos solamente a extendernos a la hermana república, vamos a irnos solo a Colombia, vamos a irnos, no, entonces ya no voy a hablar solo de San Cristóbal, sino del estado Táchira. ¿Ok? O si tengo ya 3 estados, voy a ir a tratar de abarcar más estados en Venezuela, por ejemplo. Si tengo una comercializadora, una exportadora. Entonces, esas son las cosas que tengo que escribir. Debe ser breve, ¿ok? Tiene que ser para que sea fácil de captar y recordar, porque si yo quiero que también mis empleados conozcan o tengan ese conocimiento de la organización, yo no puedo pretender colocarlos a estudiar entonces 10 páginas de un libro y decirles, mire, esa es la visión, y después hacer una evaluación sobre eso, ¿verdad?
no sirve, no se la van a aprender porque realmente no es amigable. Entonces la idea es que el mismo trabajador sea algo específicamente que capte, que llame la atención para que él se la pueda memorizar de cierta manera o al menos captar en qué consiste esa visión de la empresa. ¿Okay? Sirve como punto de consenso, es decir, no puede ser rígida. Nosotros la podemos estar cambiando, eso es cierto, ¿ok? Porque específicamente va a llegar a un consenso. Un consenso que se debe hacer entre quienes, entre los dueños de esa empresa o entre nosotros y entre lo que realmente queremos alcanzar, ¿ok? Debe mostrar la esencia del futuro de mi empresa y debe permitir la flexibilidad y la creatividad en su ejecución. Y repito nuevamente, en esta época de pandemia, porque aún no estamos en post-pandemia, todavía no ha finalizado, ¿verdad? Lo que a muchas empresas o a muchas personas les salvó esa sobrevivencia fue la creatividad en la ejecución de cada una de las etapas que hacían. Porque hay personas que pues, tenían un empleo y lo perdieron, pero fueron creativos y empezaron a fabricar, a vender, a producir, a ofrecer cualquier otro servicio y si no sabían lo aprendieron y entonces hoy en día a veces ya están mucho mejor que lo que estaban en un trabajo anterior. Pero pudieron ser creativos, lograron aplicar la creatividad en la ejecución de esa tarea. ¿Ves? O igualmente como cualquier empresario que era visionario, que no ofrecía o ya ofrecía un servicio de delivery y entonces fue creativo y lo logró. Porque si ustedes a veces revisan estadísticas de un producto como lo es el café, ¿sí? Las personas no preferían el café en delivery, no lo preferían porque efectivamente el café era para ir a una tienda, sentarse, compartir, pero hoy en día vemos empresas o servicio de delivery de café, de helados, de cualquier producto hoy en día ya es delivery, cosa que a lo mejor no nos imaginábamos antes de la pandemia. Entonces es eso de cómo ser creativos en la ejecución de esas herramientas, ¿ok? Bien, entonces esa es la primera etapa, ¿ok? Les voy a mostrar por último, para no abarrotarlos de tanta información. Después del conocimiento nos vamos hacia algo que se llama diagrama de caracterización de una empresa. Esto, como el nombre lo da, es una representación gráfica, pero nos permite a nosotros ya entender entonces de un poco más o conocer a profundidad la empresa. Porque fíjense, un modelo, aquí yo les estoy mostrando un modelo, ¿ok? A lo mejor ustedes pueden cambiarlo. Lo importante es que posea estos elementos. El primero hace referencia al negocio. Entonces, aquí, ¿qué vamos a colocar? La misión esencial de la empresa. ¿Cuál es su principal actividad y qué necesidad satisface? A eso se llama esta parte del negocio. Después vamos a hablar de la visión y la misión. Entonces, ahí decimos, si no se encuentran definidas, yo tengo que proponerlas. Eran los casos que les explicaba. Si son empresas muy pequeñas, generalmente no existe una misión, una visión, pero debemos proponerla, debemos hacerla. Si nosotros somos los expertos en esta área, somos los profesionales, pues nosotros debemos ser capaces de proponer una misión y proponer una visión. Después hablemos de qué entradas tienen las empresas en cuestión de insumos, de proveedores, de atributos. Y es que esto, sí quiero aclararles algo. Generalmente las personas piensan que cuando ven entradas, proveedores, insumos, materia prima, solo es para empresas de manufactura, solo es para empresas de transformación. Y resulta que no es así. En las empresas de servicios también hay materia prima, insumos, que son otras y muy distintas a veces a las de manufactura, es cierto. Pero es que en las entradas de las empresas de servicios lo primordial es el cliente. Porque si el cliente no entra a ese proceso modular, entonces no se desarrollan los demás y no hay atención. Mientras que en los de manufactura, su objetivo principal es producir en masa, producir, producir, producir. Ya después se encargarán las comercializadoras de vender, de estrategias de marketing, mercadeo. Pero en la de servicios no, en la de servicios ese proceso de mercadeo y de marketing y de atención al cliente va de primero, porque es el cliente la entrada principal. Los insumos, bueno, será la calidad en la atención, serán si hay procesos más desarrollados, a lo mejor la misma parte de la comodidad de las instalaciones, si hay estacionamiento, esos son insumos en empresas de servicio. Se pueden considerar insumos en esas empresas de servicio porque, repito, es aquel que hace que el cliente, que es la materia prima, prefiera ir a mi establecimiento y no a otro. Y eso yo tengo que manejarlo muy bien como empresario, ¿ok? Después vienen los procesos que observan aquí. Entonces allí vamos a mencionar básicamente qué hacemos, qué procesos manejamos, ¿ok? Entonces, o qué servicios prestamos. Eso tiene que ir allí.
Luego hablamos de las salidas, específicamente los productos, específicamente a qué clientes voy dirigido, ¿ok? Porque repito, en cualquier área que nosotros estemos trabajando, yo tengo que estar claro hacia qué voy. Si nosotros somos esas personas que ofrecemos un servicio contable solamente para llevar contabilidad básica, a ese es el segmento. Mis clientes son esas personas que necesitan solamente una contabilidad básica o la contabilidad general de una empresa. Si yo estoy en el área del derecho, entonces yo tengo que estar claro que si yo me dedico a la parte penal, yo tengo que buscar ese segmento, las personas que básicamente viven en ese mundo, porque eso es negocio. Y el negocio da, porque efectivamente usted logra, se profesionaliza allí y sacando, manejando, administrando de ese modo la parte penal, pues va a obtener su ganancia. O lo contrario, me voy a lo mercantil. Entonces yo tengo que buscar esas personas que están interesadas en establecer relaciones mercantiles, ventas, compras, esta constitución de empresas. Todo eso tengo que manejarlo allí. ¿Ve? Entonces, ¿cómo desde mis clientes yo tengo que ser consciente hacia qué segmento voy dirigido? ¿Ok? Atributos de productos. Del mismo modo, ¿qué valor agregado creen ustedes que van a tener y que no tiene ese otro profesional que está ofreciendo el servicio? ¿Okay? Eso también tengo que medirlo. Después me vengo a los recursos, entonces yo tengo que colocar allí, mire, yo cuento con estos recursos humanos, con estos recursos financieros, con esta infraestructura, tengo maquinaria o equipos, por ejemplo, los computadores, pero de qué calidad son esos computadores o de qué... si se van a dañar en el tiempo, no se van a dañar, si son recientes. Entonces, esa es la maquinaria o de los equipos con los que nosotros contamos. Y algo muy importante que está de último, pero que es muy importante, es los competidores. ¿Qué competidores tengo yo a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional? Porque eso me permite a mí es compararme. Y en esa comparación yo decir, bueno, mire, local, de una forma, desde la distribución local estoy bien, pero si yo quiero irme a lo regional, tengo que cambiar en esto, por ejemplo. O fíjense que internacionalmente lo están manejando de esta manera, o nacionalmente lo están manejando de esta manera. Entonces, en eso específicamente es que me permite a mí esta parte de los competidores, ¿ok? Compararme o hacer una estrategia de benchmarking, ¿sí? Es decir, empezar a revisar qué tanto están haciendo la competencia y en qué me puedo tratar de acoplar, adaptar a esos procesos que ellos están haciendo, ¿verdad? Para que yo también pueda estar en ese nivel de competencia. O a veces darme cuenta que realmente yo soy el líder en el mercado y que los demás no han captado cuál es esa idea de negocio. ¿Ok? Eso también puede pasar. Bien, ok. Entonces, les invito, sí, a que puedan ingresar al aula virtual, ¿ok? Intenten de entrar, es por la página del IESIT, así como observan acá, ¿sí? Es la página principal y van a ir donde dice posgrado. ¿Okay? No en convenios, sino en posgrado, y aquí hay una opción, aula virtual posgrado, ¿sí? Él les va a pedir igual un usuario, una contraseña, van a colocar el número de cédula de identidad de cada uno de ustedes, y con eso van a tener ya el acceso allí al seminario. Y comiencen entonces a revisar los demás videos, a ver los casos, a participar en el foro. Y nos veríamos entonces el próximo sábado, ¿sí? A la misma hora para empezar a complementar lo que es ya la auditoría externa y la auditoría interna. ¿Qué me gustaría es ese día que ustedes traigan ya una propuesta, vamos a decir, de una empresa? Es decir, un caso, que ustedes me digan, yo quisiera trabajar con esta empresa, con este producto, y empezar nosotros entonces a adaptar lo que vayamos a hablar aquí a esas empresas. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo una comercializadora de repuestos. Ah, bueno, vamos a empezar a adaptar lo que nos dice la teoría a esa empresa en el encuentro. ¿Ok? O yo trabajo como repostero. Bueno, vamos a empezar a adaptar esas estrategias a la repostería. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. ¿Bien? Ok. Entonces, bueno, si no hay alguna otra duda, por allí está escribiendo Willers, ajá, que quiere trabajar con una panificadora, pastelería, perfecto. No hay problema, pero ese día definimos si usted ya está trabajando allí o usted quiere montar esa empresa, ¿ok? Porque eso es lo que hay que definir, si usted quiere montar esa empresa o usted ya está trabajando en esa empresa. ¿Okay? Entonces, esas cositas. De todas formas, bueno, cualquier duda me pueden contactar, me escriben por la plataforma o por el WhatsApp. Bien.
y estamos en contacto. Un placer haber estado, les agradezco también por ingresar, por estar atentos, por interesarse en aprender cada día más. Y bueno, feliz fin de semana, cuídense mucho y estamos en contacto.